Quiero que pienses en alguien que conoces que tuvo un infarto, alguien cercano, un familiar, un amigo, un vecino. Y ahora dime, ¿cuántas veces escuchaste que la culpa era del colesterol? El colesterol alto, hay que bajar el colesterol, toma la estatina, cuida el colesterol. Durante décadas esa fue la historia. El colesterol era el villano. Los cardiólogos lo perseguían con medicamentos. Los pacientes dejaban de comer huevos, reducían la mantequilla, eliminaban las grasas saturadas, y el número de infartos siguió subiendo. ¿Nunca te preguntaste por qué? ¿Por qué con tantos millones de personas tomando estatinas, con tantas personas vigilando el colesterol, el infarto de miocardio sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo? Hoy te cuento algo que cambió mi forma de ver la cardiología, algo que llevo años explicando a mis pacientes y que pocas veces llega al público de manera clara. Hay un alimento que la mayoría de las personas consume todos los días, convencida de que es parte de una dieta equilibrada o incluso saludable, que produce en las arterias un daño más directo, más rápido y más medible que el colesterol. No lo digo yo solo, lo dicen los datos, lo dicen los estudios, y lo dice el hecho de que cuando los investigadores miraron el corazón de personas que habían muerto de infarto con el colesterol perfectamente controlado, encontraron arterias destruidas por algo diferente. Hoy te explico qué es ese algo y cómo sacarlo de tu vida o al menos reducirlo de manera drástica antes de que haga el daño que no se ve venir. Quédate hasta el final, porque en la última parte te doy el protocolo exacto para empezar mañana. Antes de continuar te pido una sola cosa. Dale like a este video ahora. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y escríbeme en los comentarios una sola palabra, la primera que te venga a la mente cuando escuchas la palabra infarto. Solo una palabra. Ese pequeño gesto me ayuda enormemente a seguir trayendo este tipo de información de forma gratuita a quien la necesita. Me llamo Andrés, soy cardiólogo con más de 20 años de experiencia clínica. He tratado infartos, he estudiado arterias, he acompañado a pacientes en recuperaciones largas y difíciles, y una de las cosas que más me ha marcado en estos años no es lo que aprendí en la facultad, es lo que aprendí mirando los datos que la industria farmacéutica y las guías clínicas tradicionales tardaron en reconocer. El colesterol no es inocente, pero tampoco es el principal responsable de lo que está pasando en las arterias de millones de personas. Y hoy te cuento quién es el verdadero culpable. Para que entiendas por qué el colesterol fue señalado durante décadas como el principal enemigo del corazón, necesito contarte una historia breve pero importante. En los años 50, un fisiólogo americano llamado Ansel Keys publicó lo que se conoce como el estudio de los 7 países, en el que correlacionó el consumo de grasas saturadas con la mortalidad cardiovascular en diferentes países. Ese estudio fue enormemente influyente, dio forma a décadas de guías nutricionales y médicas y convirtió el colesterol en el villano de la cardiología moderna. El problema es que el estudio tenía fallos fundamentales. Keys tenía datos de 22 países, pero eligió solo 7, los que mejor se ajustaban a su hipótesis. Cuando investigadores independientes usaron todos los datos disponibles, la correlación desapareció. Pero el paradigma ya estaba instalado, y la industria farmacéutica con las estatinas como producto estrella tenía todo el interés en mantenerlo. Hoy sabemos, con evidencia acumulada durante décadas, que aproximadamente el 50% de las personas que sufren un infarto tiene el colesterol LDL en el rango normal, y que hay poblaciones en el mundo con colesterol LDL muy alto que tienen tasas de enfermedad cardiovascular bajísimas. El colesterol es un factor de riesgo, sí, pero no es el protagonista de la historia que nos contaron. El protagonista real tiene otro nombre. El verdadero culpable es el azúcar añadido y los carbohidratos refinados de alto índice glucémico. Y cuando lo digo así, la mayoría de las personas piensa en el azúcar de la cafetera, en el pastel del domingo, en los caramelos. Pero ese no es el problema principal. El problema principal es el azúcar escondido, el que está en el pan de molde que comes en el desayuno,
en el zumo de naranja que te parece tan sano, en las galletas integrales del supermercado, en el yogur desnatado con frutas que te dijeron que era lo más saludable que podías comer, en los cereales de caja con fibra añadida, en las salsas de tomate industrial, en el pan de hamburguesa, en casi cualquier producto procesado que abres cada día. El azúcar añadido se esconde con nombres como jarabe de maíz de alta fructosa, dextrosa, maltosa, sacarosa, jarabe de glucosa, almidón modificado. La industria alimentaria lo pone en casi todo porque es adictivo, porque intensifica el sabor, porque alarga la vida útil del producto, y porque ningún etiquetado te obliga a verlo con claridad suficiente para que lo entiendas. Y ese azúcar escondido, consumido día tras día, hace en tus arterias algo que el colesterol por sí solo nunca haría con la misma velocidad ni con la misma consistencia. El primer mecanismo por el que el azúcar añadido destruye las arterias es la inflamación del endotelio. Y este es el mecanismo que más tardó en ser comprendido y que hoy los cardiólogos más actualizados consideran el núcleo de la enfermedad cardiovascular moderna. El endotelio es la capa de células que recubre el interior de todas tus arterias. Es la barrera entre la sangre y la pared arterial. Cuando está sano produce óxido nítrico, que mantiene las arterias relajadas y flexibles. Impide que las plaquetas se adhieran y previene que los glóbulos blancos penetren en la pared arterial. Cuando el azúcar refinado entra masivamente en el torrente sanguíneo, produciendo un pico glucémico, suceden varias cosas simultáneamente. Los niveles altos de glucosa producen glicación, es decir, moléculas de azúcar se unen a proteínas estructurales de las células endoteliales, dañando su función. Se producen radicales libres en cantidades que superan la capacidad antioxidante local. Se activan factores de transcripción inflamatoria, como el NF-κB, que ordena a las células endoteliales producir citocinas proinflamatorias, en particular la interleucina 6 y el TNF-alfa. El resultado es un endotelio inflamado, disfuncional, que ya no produce suficiente óxido nítrico, que es permeable a las lipoproteínas LDL, y que se convierte exactamente en el terreno donde las placas empiezan a formarse. El colesterol LDL no daña las arterias sanas, las daña cuando el endotelio ya está inflamado y permeable. Y el principal factor que inflama y daña el endotelio en la dieta moderna occidental no son las grasas saturadas, es el azúcar en exceso. El segundo mecanismo es la trombogénesis acelerada, es decir, la tendencia aumentada a formar coágulos en el interior de los vasos sanguíneos. Esto es lo que convierte una placa arterial estable, que podría convivir con una persona durante décadas sin producir un infarto, en una emergencia cardiovascular aguda. Cuando los niveles de glucosa e insulina fluctúan repetidamente, con picos altos y caídas bruscas, como ocurre con el consumo frecuente de carbohidratos refinados, se producen varios cambios en la coagulación. El fibrinógeno, una proteína plasmática que es el precursor de la fibrina que forma la trama de los coágulos, aumenta en concentración. Las plaquetas se vuelven hiperactivas, con una mayor tendencia a agregarse incluso en ausencia de una lesión real. El inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, conocido como PAI-1, aumenta, lo que significa que el sistema natural de disolución de coágulos del organismo se inhibe. El resultado es sangre más espesa, más coagulable, que fluye a través de arterias ya inflamadas y con depósitos de placa. Cuando una placa se fisura por la inflamación o por el estrés mecánico, la sangre hipercoagulable que la rodea forma un coágulo que puede obstruir la arteria en segundos. Eso es el infarto, no como un proceso que ocurre de repente, como el final de un proceso inflamatorio crónico, acelerado por el azúcar, que nadie vio venir porque nadie midió lo que había que medir. El tercer mecanismo
es el aumento de la presión arterial a través de una vía completamente diferente de la que se enseña en los libros. La mayoría de los médicos explica la hipertensión a través del sodio. Menos sal, menos presión. Y el sodio sí importa. Pero lo que los estudios más recientes han clarificado es que el azúcar, especialmente la fructosa industrial, eleva la presión arterial por mecanismos independientes del sodio y en muchos casos más potentes. La fructosa en altas concentraciones, como la que se encuentra en el jarabe de maíz de alta fructosa, presente en bebidas carbonatadas, salsas industriales y miles de productos procesados, estimula la producción de ácido úrico en el hígado. El ácido úrico inhibe directamente la producción de óxido nítrico en el endotelio, lo que provoca vasoconstricción. Simultáneamente, la fructosa activa el sistema nervioso simpático, aumenta la reabsorción de sodio en los túbulos renales y estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los tres principales mecanismos de elevación de la presión arterial. Un estudio publicado en el Journal of the American Society of Nephrology mostró que el consumo de fructosa en ratas producía hipertensión resistente a los fármacos diuréticos, precisamente porque el mecanismo no pasaba por el sodio, sino por el ácido úrico y el sistema simpático. Y estudios en humanos han confirmado que reducir el consumo de fructosa industrial reduce la presión arterial en personas hipertensas, incluso sin reducir el sodio. Tres mecanismos distintos, todos activados por el mismo alimento: inflamación endotelial, hipercoagulabilidad, hipertensión. Tres de las condiciones que más directamente predisponen al infarto de miocardio, producidas todas ellas por algo que la mayoría de las personas no considera un riesgo cardiovascular, porque lleva años escuchando que el problema es el colesterol. Ahora necesitas entender dónde está escondido el azúcar que no ves, porque este es el punto donde la información se vuelve práctica. Cuando yo le pregunto a un paciente cuánto azúcar consume, casi siempre me dice: poco, no tomo azúcar en el café, como poca pastelería. Y cuando revisamos juntos su dieta real, encuentro el mismo patrón sistemáticamente. El desayuno típico de una persona que cree que come sano puede incluir un vaso de zumo de naranja natural que contiene el azúcar libre de 4 naranjas, sin la fibra que ralentizaría su absorción, unas tostadas de pan de molde integral, cuyo primer ingrediente es harina refinada con salvado añadido para parecer integral, y un yogur de frutas desnatado que puede contener entre 20 y 25 gramos de azúcar añadido, más que en una lata de refresco. Sin haber comido nada que visualmente parezca un dulce, esa persona ha consumido en el desayuno una cantidad de azúcar libre que produce exactamente los picos glucémicos, los picos insulínicos y la activación inflamatoria que te he descrito. Multiplicado por 3 comidas al día por 365 días al año durante décadas. Eso es lo que está pasando en las arterias de millones de personas que creen que cuidan su corazón. La etiqueta de ingredientes es la herramienta que nadie usa, pero que todo el mundo debería usar. Abre cualquier producto procesado y busca estas palabras: jarabe de maíz, fructosa, dextrosa, maltosa, sacarosa, azúcar invertido, almidón modificado, jarabe de glucosa. Si alguna de estas palabras aparece entre los 4 primeros ingredientes de la lista, ese producto está produciendo en tus arterias exactamente el proceso que te he descrito. No importa que en la parte delantera del envase diga integral, natural, sin grasa o equilibrado. Lo que importa es la lista de ingredientes. Quiero contarte sobre Marcos. Marcos tenía 59 años cuando llegó a mi consulta. Ejecutivo, activo, que se hacía sus revisiones anuales. Su colesterol LDL era de 110, perfectamente dentro del rango normal. Su presión arterial era de 138/88,
ligeramente elevada pero manejable. El médico que lo había visto el año anterior le había dicho que estaba bien, que siguiera así. Marcos vino a verme no porque tuviera un síntoma grave, sino porque su padre había muerto de un infarto a los 64 años, con el colesterol perfectamente controlado, y él quería entender por qué. Cuando revisé su alimentación, encontré el patrón que te describí. Desayuno con zumo de naranja y cereales de caja con miel. Almuerzo frecuentemente con pan de molde. Consumo diario de yogures desnatados con frutas. Y muchos productos que él consideraba saludables, pero que estaban cargados de azúcar industrial. Le pedí una analítica ampliada que incluyera marcadores inflamatorios, en particular la proteína C reactiva de alta sensibilidad y la insulina en ayunas. La proteína C reactiva estaba en 3,2 miligramos por litro, significativamente elevada, cuando el valor ideal para protección cardiovascular está por debajo de 1. La insulina en ayunas estaba en 21 microunidades por mililitro, indicando una resistencia insulínica ya establecida. El colesterol LDL era normal, pero sus arterias estaban inflamadas. Redujimos el azúcar añadido de su dieta de manera sistemática, sustituyendo los productos procesados por comida real, eliminando los zumos, incorporando grasas saludables que él había evitado por años, creyendo que eran las culpables. Después de 12 semanas, la proteína C reactiva había bajado a 0,9. La insulina en ayunas estaba en 8. La presión sistólica era de 126. Marcos no había tocado sus cifras de colesterol. Había tocado la inflamación, y la inflamación era el verdadero problema. Te cuento también sobre Sofía. Sofía tenía 62 años, jubilada, que tomaba una estatina desde hacía 8 años para el colesterol. Se sentía bien, pero tenía un cansancio crónico que atribuía al medicamento, y su cardiólogo había detectado en una resonancia una pequeña zona de hipoperfusión miocárdica que sugería un episodio isquémico silente pasado. El colesterol LDL era de 78 con la estatina, perfectamente controlado. Sin embargo, había tenido aparentemente un evento cardiovascular menor sin saberlo. Cuando analicé sus hábitos, encontré que Sofía consumía grandes cantidades de productos que consideraba parte de una dieta sana para el corazón: pan integral, cereales de avena con miel, zumos de frutas, yogures desnatados. Su proteína C reactiva era de 2,7. Su hemoglobina glicada era de 5,9, en el límite del prediabetes. Su colesterol estaba controlado, pero su inflamación arterial no. Cambiamos la dieta eliminando el azúcar industrial, con el mismo protocolo que te describiré ahora. Después de 16 semanas, la proteína C reactiva estaba en 0,8. La hemoglobina glicada había bajado a 5,2. Sofía me dijo: nadie me había dicho que los cereales del desayuno estaban haciéndole daño a mis arterias. Pensaba que eran exactamente lo que tenía que comer. Ahora el protocolo práctico para empezar mañana. El primer paso es una revisión honesta de todo lo que comes durante 3 días, anotando los ingredientes de cada producto procesado que consumes. No para juzgarte, para ver con claridad cuánto azúcar industrial estás consumiendo sin saberlo. El segundo paso es eliminar o sustituir los 3 mayores contribuidores de azúcar oculto en la dieta media española: los zumos de fruta, que sustituirás por la fruta entera con toda su fibra; el pan de molde industrial, que sustituirás por pan de masa madre real o por pan de centeno con harina integral como primer ingrediente; y los yogures azucarados desnatados, que sustituirás por yogur natural entero sin azúcar añadido. Solo estas 3 sustituciones reducen el consumo diario de azúcar libre en la mayoría de las personas en 40 a 60 gramos, que equivale a 10 a 15 cucharaditas de azúcar al día. El tercer paso es aprender a leer etiquetas de la manera que te he explicado,
buscando los nombres del azúcar escondido en la lista de ingredientes. El cuarto paso es sustituir los productos de carbohidratos refinados por alimentos reales sin procesar, lo que significa cocinar con ingredientes que reconoces, no con productos cuyo proceso de fabricación no puedes imaginar. Arroz integral en vez de arroz blanco. Avena en copos naturales sin azúcar en vez de cereales de caja. Legumbres, verduras, proteínas de calidad. Grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos. El quinto paso es pedir a tu médico una analítica que incluya la proteína C reactiva de alta sensibilidad y la insulina en ayunas, además del perfil lipídico habitual. Estos dos marcadores te dicen mucho más sobre el estado inflamatorio de tus arterias que el colesterol LDL solo. Si tu proteína C reactiva está por encima de 1, tienes inflamación arterial activa, independientemente de tu colesterol, y esa inflamación puede y debe tratarse, empezando por lo que pones en el plato. Hemos llegado al final y quiero dejarte con una sola idea. Durante décadas te dijeron que el colesterol era el enemigo de tu corazón. Y mientras perseguías ese número con estatinas y dietas bajas en grasa, el verdadero proceso que destruye las arterias, la inflamación crónica alimentada por el azúcar industrial, seguía su trabajo en silencio. Marcos tenía el colesterol perfecto y las arterias inflamadas. Sofía tenía el colesterol controlado con medicamentos y tuvo un evento isquémico sin que nadie lo detectara a tiempo. La historia que te contaron sobre el colesterol no era completamente falsa, era incompleta, y hoy tienes la parte que faltaba. Si este video te ha dado algo que no sabías, algo que cambia la forma en que miras tu próxima analítica o el próximo producto que compras en el supermercado, compártelo con alguien que crees que necesita esta información. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa las notificaciones. En el próximo video te voy a mostrar los 5 marcadores de riesgo cardiovascular que tu médico debería estar midiendo y que probablemente no están en tu analítica de rutina y que son mucho más predictivos del infarto que el colesterol LDL. Soy el Dr. Andrés y nos vemos en el próximo video.